¿Por qué se bautiza con agua? ¿Alguna vez hicieron ustedes esta pregunta? Hola, ¿qué tal? Soy el padre Sergio Bell y quiero con ustedes dar como explorar este elemento que se usa básicamente para todo, para bautizar, para bendecir, lo usamos para ponerle a las plantas en el agua, para bañarnos, para lavarnos, para un elemento esencial. Pero ¿por qué precisamente se usa el agua para el bautismo? Fíjese que en algún momento pensé, bueno, puede ser porque sea el elemento natural más abundante en la tierra. Si tenemos pues que básicamente, y hace mucho solamente pensaban en los elementos principales como agua, aire, tierra y fuego, ¿no? Como estos cuatro elementos. Entonces el agua como el elemento, no sé, más noble, quizá pudiéramos pensar. Pero miren, no solamente se trata de un convencionalismo, esta palabra rara. ¿Qué es convencionalismo? Cuando todos nos ponemos de acuerdo en darle un significado a tal cosa y que para todos ya en lo sucesivo eso signifique lo que nosotros dijimos. Por ejemplo, el color verde en un semáforo significa que puedes seguir, que no te tienes que detener, y el color rojo que te tienes que detener. Eso es un convencionalismo. Todos en todo el mundo nos pusimos de acuerdo para que esos colores signifiquen eso. ¿Pudo haber sido diferente? Sí, por ejemplo, que el azul en lugar del verde significara seguir, ¿no? O que el alto fuera el amarillo o un color morado. Obviamente, quizás esos son los colores que se ven mejor y que también por eso se utilizan, pero convencionalismo es que todos nos ponemos de acuerdo para darle un significado a algo y que en lo sucesivo todo mundo lo entienda de la misma manera. Y al principio pensaba, yo creo que el agua debe de ser como una especie de convencionalismo, donde nos pusimos de acuerdo todos que una bendición o un agua bendita vamos a entender que es la bendición de Dios y que Dios mismo respeta eso y dice, bueno, sí, vamos a utilizar el agua, úsenla, ahí yo doy bendición en el agua y si la usan, eso les va a servir. Pero es apenas una explicación muy por encimita, ¿no? El tema va a ser un poquito difícil, ¿no? Van a tener que escucharlo dos veces. Lo segundo que pensé, bueno, el agua puede ser interesante de utilizar desde un principio porque el agua sirve para limpiarse. Entonces, si hay un elemento de la naturaleza que sirve para limpiar, en el momento del bautismo, si lo usamos y limpia la mugre, la tierra, vamos a usarlo como símbolo de que también limpia el alma. Y por allí se empezó sí a utilizar, no solamente en el cristianismo, en el judaísmo, en muchas culturas, el agua como aquello que limpia. Y posiblemente cuando Juan el Bautista comenzó a utilizar el agua, también tuviera un poquito de ese significado de te limpio de tus pecados anteriores para que puedas formar parte del pueblo de Dios, el pueblo judío. Cuando Juan bautizaba, solamente antes de él solamente había como un rito de purificación para los que querían ser judíos, que querían tener a Yahvé como su Dios y que venían del paganismo, que no eran creyentes o de otro lugar, ¿no? Pero si analizamos más la simbología bíblica, tiene muchos otros sentidos también. Al principio dice que Dios, al principio en la creación estaba el Espíritu sobre las aguas. Es una manera de decir que hay la cuestión espiritual y que empieza a crear en el agua, que es lo que no tiene forma, que no se puede agarrar así, no se puede sujetar, se deforma muy fácil, pero que ya tiene más como consistencia a diferencia del agua, digo, perdón, del aire. Entonces, por eso posiblemente el Génesis use metafóricamente decir que al principio Dios estaba pues sobre las aguas, pero en la mentalidad primitiva se dice, pues del agua surge lo que existe, surge la vida. Y después con el diluvio, pues también Dios utiliza el agua, y aquí hay un significado bien interesante, para lavar la tierra. Y empieza a tener este significado también de que el agua sirve para destruir. Bien sabemos de que si cae una tormenta, arrasa con todo, algo que parece tan inofensivo como unas gotitas de agua cuando se juntan en una corriente enorme, arrasan casas o los famosos tsunamis, pueden destruir. Entonces el agua también se empezó a usar con ese simbolismo de que da la vida, pero también puede destruir. Y posiblemente, no posiblemente, sino también allá quiere el significado del bautismo. Te bautizo con esta agua que destruye en ti
y te da vida nueva. Por eso el bautismo empieza a tener como todas esas características, pero yo quiero irme un poquito más para atrás todavía. Yo decía, pero sí, ok, todo eso es más o menos interesante y fácil de entender, de que nos ponemos de acuerdo que sea el agua o Dios se manifiesta mediante el agua, porque es más o menos sencillo de entender, pero vámonos un poco más para atrás. Miren, si nos vamos a una mentalidad casi primitiva, es decir, desde donde las personas empezamos a entender el mundo. El agua, cuando alguien se sumerge en el agua, realmente desaparece por un instante, ¿no? Al menos está sumergido en el agua y desaparece. Y cuando vuelve a salirse del agua, a emerger, es como si volviera a aparecer. En una mentalidad muy primitiva dice, ¿qué es este elemento que te puede quitar la existencia y te la puede volver a dar? Te puedes diluir de alguna manera, simbólicamente, un instante, pero puedes volver a reaparecer. Y no reapareces igual, reapareces, no sé, limpio, refrescado, de una manera diferente. Entonces, por eso decían, el agua tiene el poder de deshacerte. Y para muchos empezó a significar también el agua como la puerta de lo desconocido. La puerta, ya decíamos en algún capítulo anterior que para alguien una gran cantidad de agua como un mar o un océano, decían pues estas son las puertas del inframundo, del otro mundo. Para algunos las puertas del infierno están en el fondo del mar porque es lo desconocido de donde se traga a las personas y no salen. En cambio, el que se mete al agua y sale, que no puede ser destruido por el agua, sino que pues sale más vivo, revives. Si ya no te puede destruir lo que regularmente destruye, te vuelves indestructible. Ese es el significado en la cuestión espiritual de que el que es sumergido en el agua y renace del agua adquiere una dimensión que resulta indestructible ya. Y ese es el simbolismo que va adquiriendo el sumergirse en el agua. Pero aún más todavía. De hecho, los psicólogos analizan mucho y dicen que realmente lo primero que nosotros sentimos cuando empezamos a existir en el útero de nuestra madre, aunque no lo recordemos conscientemente, es agua. Lo que escuchamos, lo primero que escuchamos son flujos, la sangre, ese líquido, el corazón de mamá que está latiendo. Y lo primero que sentimos es la ingravidez, o sea, no sentimos gravedad porque en el útero estamos envueltos en agua. Las voces que puede escuchar un bebé que está creciendo dentro de su madre son como los ecos que se escuchan a través en el caso de la mamá, creo que se llama líquido amniótico, algo así, no soy muy bueno por los términos médicos, pero el niño está envuelto en agua y cuando sale del agua comienza a tener una existencia más plena. Ya empezó a existir desde antes. De tal manera que cuando sale de esa agua en el nacimiento, nosotros le tenemos como la fecha de nacimiento, es la fecha en que uno participa de la vida como el resto de los mortales. También dicen los psicólogos que entonces cuando uno se sumerge en el agua, si tú has ido a una alberca, al mar, a un río, o inclusive cuando estabas pequeño que te bañaban en una tina y te sumergías por un instante, tienes una sensación que te recuerda algo que está muy en el inconsciente. Cuando te metes en el agua, dejas de escuchar, dejas de sentir el peso. Lo que tú sientes, las sensaciones ya son muy diferentes, ya no sientes el clima de afuera, sino la temperatura del agua con una sensación muy diferente. Si abres los ojos regularmente no ves o ves muy de manera no clara. Entonces es un instante donde parecería que el tiempo queda congelado, donde te vas a como una dimensión, casi una dimensión primitiva o desconocida. Y por eso pues a la gente de antes, a estas personas que empezaban a querer entender el mundo, meterse en el agua es morir. Meterse en el agua es atreverse a estar tentando a la muerte o a la vida. Si quedas mucho tiempo allí no puedes respirar. Cuando no respiras, el cerebro activa como unos mecanismos, es decir, en urgencia, tienes que pensar cuánto tiempo estás ahí, te puedes morir si sigues ahí, ¿no? Y todo esto hace que quien se sumerge en el agua esté tocando de alguna manera la muerte. Pero sale del agua y respira, vuelve a tener la vida y ya ha triunfado venciendo aquello que amenazaba con quitarle la vida. Si se fijan,
Muchos de los signos que tenemos de los sacramentos, espero nos dé tiempo en muchos programas posteriores ir analizando cada uno, pero todos tienen una profunda raíz humana, sensitiva, antropológica, psicológica, histórica. No solamente es porque se le ocurrió a la iglesia decir que con agua bautizan y listo, ¿no? O pues Dios así andaba la carrera y no encontró nada más que en lugar de usar, no sé, algún aceite o barro o alguna planta o no voy a decir que se le ocurriera a Dios bautizar con vino, ¿verdad? Ese lo usa para otro tipo de sacramentos. Pero tiene una raíz en el centro de nuestro ser. Por eso, cuando Juan está bautizando, pues adquiere todo este simbolismo también del agua donde Dios creó al mundo, del agua que Dios utilizó en el diluvio para renovar el mundo, del agua misma donde, bueno, los que querían formar parte del judaísmo tenían que ser bañados por agua, del agua donde Juan empieza a decir arrepiéntete de tus pecados. Y en esa misma agua Jesús se forma en la fila de los pecadores, porque estaban formados precisamente para tomar el agua. Y aunque Jesús no necesitaba el bautismo como tal, como nosotros, quiso tomarlo para cargar pues con nuestra propia humanidad, pero tiene todo ese simbolismo. El Espíritu de Dios que otra vez desciende al agua para hacer una nueva creación. Por lo tanto, algunos llegan a decir, no es que la iglesia usara el agua para el perdón de los pecados, sino que descubre y revela el simbolismo del agua en que la persona es un ser nuevo después del bautismo. Quizá eché mucho rollo, ¿verdad? Pero a mí se me hace fascinante y muy interesante. La siguiente vez que tú tomes agua bendita, hacer conciencia de esto. No es algo así como mágico o que el agua tenga un superpoder, sino es un simbolismo. Y sí, la acción de Dios que sigue actuando. Hoy en día ya no bautizamos en la Iglesia Católica, sí se puede todavía, pero no es muy usado, sumergir a una persona totalmente en el agua. Hay otras ramas en la Iglesia de Oriente, de la Iglesia Católica Oriental, que sí se usa, que la persona se tiene que sumergir totalmente en el agua. Hoy solamente usamos ponerle un poco de agua cada que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el agua tiene que correr, el agua se tiene que escuchar, el agua se tiene que, bueno, derramar como el símbolo del espíritu que está en esa persona, pero también el símbolo de que la persona es como salir otra vez del útero materno para renacer, revivir o ser alguien diferente a la vida de la gracia. Como ven, el sentido es mucho más profundo que simplemente un poquito de agua y ya. Espero les haya resultado un poco interesante y ustedes cuéntenme, ¿alguna vez se preguntaron por qué la iglesia bautiza con agua y no podría haber utilizado otro elemento? Y si les interesa conocer un poco más acerca del bautismo o de otros sacramentos en los elementos que se usan, háganmelo saber en sus comentarios. Han de saber que a mí me fascina cómo analizar hasta el fondo, no solamente los textos de la Escritura, sino también el simbolismo, que en el fondo tiene una profunda y humana conexión con el ser humano. Bueno, pues los dejo. Nos vemos en la próxima. La bendición siempre se me anda pasando, ¿verdad? El Señor les cuide, les guarde, les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima.